Recuerden que mientras está la conferencia, estaremos recibiendo sus preguntas en el chat para al final de la misma reservar una sesión de preguntas y respuestas. Te escuchamos, Alex. Adelante, bienvenido. Gracias, Eli. Permíteme un momento para compartir mi pantalla. Ujú. ¿Me avisas? ¿Todo está bien? ¿Se puede ver? Ya podemos ver tu pantalla, sí. Excelente. Muy bien. Muy bien. Bueno, hola y buenos días a todos. Esperando que ustedes y los suyos se encuentren muy bien en esta época difícil de pandemia. Y queremos, de manera también personal, darles nuevamente la bienvenida a nuestro evento y en esta oportunidad a esta sesión titulada Data Virtualization con .NET Data Store. Antes de empezar, quisiera mostrarles esta lámina de descargo de responsabilidad. El contenido de esta presentación es solo para fines académicos, la cual comparto sin fines de lucro con la comunidad Power Builder y de Dora Sistemas. No constituye una relación de trabajo con Appian, ni una opinión oficial de Dora Sistemas. La agenda para esta sesión es, primero, compartir algunos datos de mi perfil profesional y de la empresa donde trabajo. Luego abordaremos una pregunta acerca de cuán difícil o qué problemas podrían presentarse en la integración de datos en tiempo real para construir reportes rápidos. Revisaremos a alto nivel una alternativa de integración de datos llamada Data Virtualization. Veremos cómo implementar una capa de virtualización de datos con .NET Data Store y otros recursos C# y NetCore. Finalmente, contestaré con todo gusto las preguntas que ustedes tengan acerca de este tema. Bueno, acerca de mí, tengo más de 18 años de experiencia con Power Builder desde la versión 6.5, aproximadamente 15 años trabajando con Appium Server, ahora ya conocido como Power Server, casi 2 años con la herramienta Snap Develop. En el año 2005 logré la certificación Sybase Power Builder. Trabajé en Perú por más de 12 años como preventa Sybase, soporte e instructor de los cursos Power Builders, Sybase Power Builder. También he sumado mucha experiencia en plataformas de gestión de datos, replicación de datos, virtualización de datos, calidad también de datos. Actualmente trabajo en Dora Sistemas como Product Manager de los productos Appium en LATAM. Acerca de Dora Sistemas, nosotros somos distribuidores máster de Appium en Latinoamérica. Tenemos oficinas en México, Perú, Colombia y Brasil. Brindamos soporte técnico en español para nuestra región. También proveemos servicios de capacitación, consultorías, tanto en Power Builder, Power Server y Snap Develop. Problemas con integración de datos para crear reportes rápidos en tiempo real. Para analizar este típico problema, imaginemos que en nuestra empresa tenemos un software CRM, es decir, un sistema integrado de ventas, cuyos usuarios registran todas las interacciones de los prospectos y clientes. Los datos de este sistema constituyen desde luego un valioso activo, porque registra prácticamente todo el ciclo de vida de un cliente. Supongamos que los datos están en una base de datos Oracle en cloud. Por otro lado, imaginemos que tenemos un sistema, un ERP, con sus propios usuarios y donde tenemos información valiosa de las órdenes de compra y facturas, todo lo típico de un ERP. Supongamos que los datos de este ERP están en nuestro propio data center, gestionados por un motor SQL Server. Entonces, ¿qué problema o problemas podríamos encontrar al intentar crear reportes en tiempo real, ya sean gerenciales o ya sean operativos, de los datos combinados de estos dos sistemas? Muchas empresas se enfrentan a este tipo de situaciones constantemente. Las empresas cada vez más agregan sistemas especializados y cada sistema con su propia fuente de datos, incluso de datos no estructurados, tales como
Internet de las cosas, redes sociales, etc. Es por ello que en este tiempo la demanda para correlacionar y combinar estos datos y hacerlo en tiempo real y tomar con ello las mejores decisiones para el negocio se hace cada vez más crítica. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar al negocio para integrar de manera eficiente estos datos para la toma de decisiones? Pero siguiendo las siguientes premisas o cuestionamientos, con datos en diferentes tecnologías de base de datos, con data distribuida en múltiples fuentes de datos, sin el uso, y aquí viene algo importante, sin el uso de herramientas de extracción, transformación o carga de datos o de replicación de los mismos. Un esquema de data virtualization puede ayudar mucho en estas situaciones. Y lo interesante es que nosotros mismos podemos construir uno para reportes específicos y estratégicos de la empresa. El concepto de data virtualization es que es una vista unificada de datos que nos permite conectar en tiempo real a muchas fuentes de datos, ya sea que estén externas, ya sea que estén en la nube o ya sea que estén en nuestro propio data center. Pueden ser sistemas muy antiguos, sistemas legacy, tal vez un AS400, o sistemas mucho más contemporáneos basados en Internet de las cosas y las redes sociales o aún Big Data. Pero lo interesante es cómo a partir de allí podemos construir una nueva plataforma, tal vez llamada Data Service, estándar, única, con los datos relacionados de todas esas fuentes sin la necesidad, y esta parte es clave, de moverlos desde o de sus sitios de origen. Entonces, estos datos luego tendrían que ser consumidos posteriormente a través de diferentes estándares, tal como JDBC, ODBC, REST y desde cualquier herramienta de presentación de datos. Tal como mencioné, nosotros podemos construir nuestra propia solución de Data Virtualization. Y en este caso sería, y para el ejemplo, una basada en REST Web API con .NET Data Store y clases C#. Si bien este esquema no es el típico esquema REST JSON que siempre hemos visto que apunta todo a CRUDs, nosotros podemos aprovechar toda la tecnología disponible en .NET Core y potenciada con los Snap Objects para adoptar una solución que ayude a la toma de decisiones. En este ejercicio que presentaré, incluiré la creación de una REST Web API que va a gestionar simultáneamente dos bases de datos, una basada en Oracle o una gestionada en Oracle y otra en SQL Server. En esta Web API recuperará una tabla de cada una de esas bases de datos y luego combinará sus registros y compondrá una sola vista de datos que podrá refrescarse cada n segundos o cada n minutos. Finalmente, esta vista de datos quedará expuesta para ser consumida desde cualquier cliente REST JSON. Nuestra implementación Web API respetará tres principios básicos principales de cualquier implementación Data Virtualization: conectar, componer y consumir. Para la parte de la conexión, utilizaremos los drivers de conexión, por ejemplo, para SQL Server será SQL Client y para Oracle será ODP.NET. Y también aprovecharemos lo que nos ofrece Snap Objects, quien aportará el tema de inyección de dependencias. Para componer la parte de composición de los datos en una vista única, utilizaré .NET Data Store, pero también otra clase que va a acompañar a toda esta implementación. Se llama LinkQ. Esta nos va a ayudar al join entre estas dos tablas de diferentes tecnologías de datos. Recuperaremos de la base de datos Oracle la tabla Customer y de SQL Server la tabla Sales Orders. Luego, para mantener el resultado del join de datos en memoria de estas dos tablas, utilizaré la clase Microsoft Extension Caching Memory. Y también
obviamente un data store como una vista de datos. Una vez expuesto el data store en la clase controller, se podrá consumir desde cualquier cliente y también se podrá filtrar sus datos. En este caso, vamos a aprovechar Power Builder desde luego, pero también vamos a poder utilizar Postman o también un navegador. Conseguiremos finalmente con todo esto una implementación completa de Data Virtualization en el enfoque Data Service. Vamos a ver cuál es el código fuente principal de nuestra REST Web API de Snap Develop. Empezaremos en la clase Startup. Primero, agregaremos a la función Configure Service, la cual es la función clave de inicialización de la Web API, las conexiones a las dos bases de datos. Como vemos aquí, SQL Data Context para SQL Server y Ora Data Context para Oracle. Pero con una variante. Agregaremos el parámetro serviceLifetime.singleton. Segundo, para la inyección de dependencias de nuestro servicio, cambiaremos el modo de instanciarlo. Utilizaremos el método addSingleton en vez del clásico addScope. Si desean conocer un poco más de las funciones de inyección de dependencias, les invito a que vean uno de nuestros tutoriales, que ya lo tenemos en nuestras redes, que precisamente explicamos los fundamentos de inyección de dependencias y cómo hacerlos funcionar dentro de Snap Develop. Bien, estos dos cambios están relacionados al tipo de instancia que vamos a trabajar, tanto a nivel de Data Context como a nivel del servicio. Y es que nuestro servicio Sample Service va a tener solamente una instancia en memoria dentro de nuestra Web API. Una vez creada la primera y única instancia del servicio, esta se reutilizará en cada llamada que realice cualquier cliente hacia nuestra Web API. Todos los datos serán luego enviados en formato JSON estándar. Bien, luego ya viene la parte de la recuperación de los datos. Primero lo hago en cada tabla por separado y esta forma es muy simple, es lo que hemos venido explicando ya con diferentes videos, cómo hacer un retrieve de datos. Esta primera función, retrieve customer hora, devuelve los datos de la tabla customer de el motor SQL Server, ¿sí? Y luego tenemos la función retrieve sales order SQL que devuelve de SQL Server. Aproximadamente cada función, por ejemplo, la data que viene de Oracle, son aproximadamente 19,000 registros y de SQL Server son más o menos 31,000 registros, un poco más. Estas dos funciones retornan data stores y data stores con diferentes modelos. Estos modelos de datos vienen de la implementación de los o de la exportación de objetos data windows a modelos dentro de Snap Develop utilizando el C# Model Generator. Bien, la siguiente parte es componer un nuevo set de datos a partir del join del resultado de las dos tablas, de las dos funciones que acabo de mencionarles. Para esto utilizo la siguiente sintaxis. Declaro dos variables, primero customer y luego orders, las cuales son implícitamente de tipo data store, como vemos aquí. Bueno, luego declaro una variable llamada viewResult, de tipo también data store, pero con otro modelo. Este es el modelo integrado, ¿sí? Luego utilizo la clase SystemLinkQ para hacer el join entre el Customer ID de ambas tablas. Como LinkQ devuelve un tipo de dato muy simple, un tipo de lista muy simple que se llama en español enumerable, lo tenemos que cambiar a una lista utilizando el método toList y luego ya estamos listos para utilizar el toDataStore function para convertir todo ese objeto y todos esos resultados a un data store ya conocido dentro de .NET Data Store. Finalmente, esta función retrieve DBOrder per customer devuelve un data store
de un modelo combinado de las dos bases de datos, donde aproximadamente tenemos 31.000 registros también. Muy bien. Una vez que ya tenemos la vista de datos, aprovechamos el mismo servicio de Sample Service y aquí declaramos el paquete que se llama Microsoft Extension Caching Memory. También he creado una función que se llama, GateDB Cache Order per Customer. Esta es la que nos va a ayudar a devolver el resultado, pero también a armar todo lo que es el resultado en caché de datos. Este caché de datos va a funcionar de la siguiente manera. Tenemos en la clase memory caché y tiene una función get or create. Utilizamos el primer argumento, el cual es la declaración del objeto que va a residir en memoria. En este caso yo le he colocado así, db SQL hora. Y luego vienen los diferentes argumentos, por ejemplo, el absolute expiration, donde indicamos el tiempo que debe transcurrir entre una invocación a otra para que se libere la memoria de ese caché de datos, ¿sí? Y luego, si pasa el tiempo, si esta función, por ejemplo, fuese llamada en un lapso mayor de tiempo, va a recuperar forzosamente del método anterior que les mostré en la lámina anterior, retrieve DB orders per customer. Entonces, de esta manera, esta función implementa una lógica que permite decidir a la Web API cuándo obtener los datos desde la base de datos o cuándo obtenerlos desde la memoria caché. La última parte de nuestra Web API es la capa controller. Desde aquí llamaré a la función del servicio que construí y les mostré en el paso anterior, la cual está a cargo del manejo de la vista de datos. Esta función, en la clase controller, recibe del usuario o de la aplicación cliente un parámetro de tipo string. Este parámetro contiene la cadena con los criterios del filtro que se aplicarán posteriormente dentro del controller, pero ya en el data store. El primer paso en la función es declarar la variable data store con la función new data store y le asigno un modelo de datos. El modelo es el mismo que retorna la función getDB cache order per customers. Para utilizar el data store más adecuado, el cual tiene la función setFilter que acepta un parámetro de tipo string, recupero los datos del servicio en formato JSON con la función importJSON. Luego, una vez que los datos están en mi variable dataStore, utilizo los métodos setFilter y filter tal como si estuviese trabajando dentro de Power Builder. Finalmente, se devuelven los datos en un JSON estándar, que puede ser consumido por cualquier cliente, no solamente Power Builder. Muy bien, vamos a ver ahora mismo la demo. Voy a compartir mi pantalla. Acá está mismo. Y vamos a ir a la parte muy bien. Minimizar esta parte y ya estamos. Bien, dentro de Snap Develop, estoy en Snap Develop 2019 R3. Vamos a ver desde el objeto Startup. Este objeto Startup es el primero que se ejecuta. Como sabemos, lo hemos explicado otras veces también, este objeto nos permite trabajar de una manera parecida al objeto application dentro de Power Builder. Tiene un método que se llama configure service, que es como el objeto, o perdón, el evento open dentro del objeto application de Power Builder. Aquí nosotros definimos, por ejemplo, el tema de las conexiones de la base de datos, que ya les mostré en la lámina. También,
Ok, ya estamos. Entonces, tenemos las conexiones a la base de datos, que ya lo he mencionado, pero también algo que no había mencionado es la parte de las cosas particulares que va a manejar esta Web API. Por ejemplo, caché de datos. Por eso que utilizo la función add memory cache del servicio. Luego, en la parte de instanciación, también trabajo para una sola instancia de la Web API o del servicio que va a estar dentro de la Web API, este método add_singleton, ¿sí? Que me va a asegurar que va a trabajar con una única instancia, así cualquier usuario que quiera recuperar datos siempre va a conversar con la misma instancia. Luego vamos a checar la parte del servicio. Y aquí en el servicio tenemos lo estándar de cualquier servicio en Snap Develop. Y lo que vamos a hacer ahora es utilizar una de las funciones que nos provee uno de los paquetes básicos de C# que se llama System para validar que nuestra Web API, en este caso el servicio, va a trabajar con una única instancia. Para ello, el paquete System nos provee de una variable que se llama GUID, que devuelve el identificador único de objeto. Y vamos a ver cómo lo podemos recuperar dentro de nuestro servicio. Vamos a declarar una variable de tipo privada y luego de tipo string. Le vamos a llamar así, GUID. Muy bien, entonces esta variable ya en el evento constructor del servicio vamos a asignarle el valor del GUID. ¿Cómo vamos a hacer? Les mencioné, hay una clase que se llama así, tiene esta función newUID, punto, y vamos a recuperarlo en formato string para que nuestra variable lo pueda recibir sin ningún problema. Entonces, ¿cómo se llama? Aquí en un evento, una función que he creado que se llama LifeCycleVerify, que me devuelve un objeto JSON con datos básicos de tipo string. En este caso, datos informativos del evento, ¿no? Power Builder Talks, como nombre del evento, nombre de la sesión o de la conferencia que estoy dictando, Data Virtualization con .NET Data Store. Pero aquí voy a aprovechar para pasarle nuestro UID. Muy bien. Vamos a ver qué cosa nos recupera. Por defecto va a ejecutar este evento, ¿sí? Lifecycle Verify. Muy bien. Y ya lo tenemos acá. Este es el UID, es un valor alfanumérico. Ahora, si nosotros hubiésemos instanciado de manera por defecto nuestro servicio con add_scope, si yo refrescase aquí con este botón del navegador, cambiaría ese UID. En este caso, al hacer lo mismo, no cambia. Es más, vamos a utilizar el utilitario Postman. Postman es un utilitario que se viene utilizando ya desde hace mucho tiempo para manejar todo lo que es la invocación a contenido JSON, ¿no? Así que vamos a ver aquí. Tenemos Lifecycle Verify. Y acá está. Vamos a confirmar ello. Y el UID, el alfanumérico, es exactamente el mismo que vemos en el navegador. Entonces, con ello estamos confirmando que tenemos una única instancia ejecutando de nuestra Web API. Cerramos acá. Termina esta parte de la demo. Y luego quiero mostrarles la parte de los datos. Primero, a nivel de modelos, el modelo que más me interesa mostrarles es el del resultado, que va a contener toda la vista de datos unificada. Tiene 8 campos. En este caso, los primeros 3 campos corresponden a los que van a venir de Oracle y los 5 restantes de SQL Server, ¿sí? Luego, en la parte ya del servicio, ya les había mostrado cómo se recuperan los datos en cada tabla.
y también aquí en la parte de construir la vista única, ¿no? Retrieve DB order per customer. Aquí hago las llamadas a las dos funciones que previamente implementé para captura de datos muy simple, pero lo interesante aquí es el join de datos. El join de datos, en este caso, es gracias al paquete que se llama LinkQ, System LinkQ. Es la que nos provee la capacidad de hacer un join como si estuviésemos haciendo un join de tablas de base de datos. Pero en este caso son objetos data stores. Estoy comparando dos datos Customer ID de dos fuentes de datos diferentes. Son dos data stores de fuentes de datos diferentes. Ustedes, en ciertas implementaciones, además de hacer un cast, en este caso, por ejemplo, estoy haciendo un cast a tipo de dato INT, en este caso, podrían necesitar sustraer tal vez solamente una parte del contenido de un campo, o tal vez hacer unas variantes para poder hacer match exactamente con la información que necesitan. Bien, les mencioné que finalmente el resultado de todo esto, si bien se procesa desde un LinkQ a una lista y luego un data store, nos permite aprovechar al máximo todo lo que nos provee tanto Snap Objects como .NET Data Store para simplificar todo el desarrollo posteriormente. Tal vez la parte más, un poquito más compleja de esta implementación tiene que ver con el caché de datos. No basta solamente con construir la vista de datos unificada, sino también necesitamos que esta data tenga un nivel de persistencia en el tiempo. Para ello, entonces, utilizo esta forma de implementación que ya la había mencionado. Absolute Expiration es muy flexible, nos permite, por ejemplo, incluso definir tiempo indefinido de expiración de nuestro caché de datos. Es muy, muy versátil. Muy bien, entonces, una vez que ya tenemos esto en la parte del servicio, podemos ir a la parte del controlador, y en el controlador, pues ya les comenté también esta parte, tenemos el método retrieve DB order per customer. Recibe los criterios para hacer el filtrado, que posteriormente se utiliza en setFilter y luego en filter con data store, ¿no? Vamos a hacer vamos a ejecutar nuestra web API acá mismo. Vamos a hacer un run test y vamos a ver cómo se presentan estos datos. Muy bien, permítanme tener el nombre exacto del campo que el cual voy a filtrar. Por el primer nombre. Muy bien. Y voy a ponerle así, like. Primero voy a traer todos los datos. Muy bien, está ejecutando la web API y ya trajo los datos, ¿sí? Vemos aquí 31.000 registros 421. Los tres primeros campos, Oracle, los siguientes 5, SQL Server. ¿Qué pasa si, y aquí le pongo otros datos, por ejemplo, How, el nombre How, y ya los filtra, ¿no? 85 registros, simplemente. Muy bien, ya que tenemos esta vista, vamos a hacer también un debug, porque me interesa comprobar que esta parte de aquí, esta funcionalidad del getDB cache order per customer, está funcionando de acuerdo a ese lapso de tiempo de 90 segundos. Así que vamos a poner un debug aquí y vamos otra vez a ejecutar la prueba, pero desde un debug test. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nos movemos aquí un momento para ver en qué momento se activa esta entrada del debug. Otra vez, like. Muy bien. Ejecutamos. Y ya vimos que por detrás se activó el debug, así que vamos a tener que darle la instrucción que continúe. Ya recuperó los datos, sigue su ciclo hasta llegar al controlador. En el controlador ya tiene todos los datos, los filtra
Y finalmente, acá está, una más, y ya está. Y ya no los devuelve. Devolvió 85 registros. ¿Qué pasa si yo le pongo otro valor? Por ejemplo, Alex aquí. Ya no me forzó el debug a ir por esta parte. Se saltó esta parte. Eso significa que está funcionando bien la Web API. Bien, creo que hay más nombres aquí. Vamos a jugar un poquito con los criterios de filtro. Vamos a cambiar ahora digamos, el campo por el cual vamos a filtrar. Y vamos a utilizar el total. Muy bien. Como que pasan los 90 segundos. Tal vez ya pasó un minuto, ¿no? Vamos a ponerle así, mayor a 5000. Ejecutamos y ahora sí me llama el debug. Dice que ya pasaron los 90 segundos y tengo que pasar por esta parte del método. Muy bien. Y ahora sí, se recuperaron los datos. Seguimos con la prueba. Y estamos comprobando que los datos se traen del caché de datos y no desde los datos de la base de datos. Muy bien. Entonces, con esta parte vamos a cerrar aquí y ya para finalizar voy a ejecutar la Web API en un modo normal. ¿Sí? Y vamos a ir a Power Builder. En Power Builder tengo tan solo una aplicación muy sencilla con un Data Windows, que es el mismo Data Windows de Grid Resolve View, y una ventana que tiene toda la parte para armar el filtro, por ejemplo, el campo, el operador, un texto cualquiera prácticamente, un botón de retrieve y luego un single line edit o un edit mask, me parece, con la cantidad de registros. Luego, en el botón Retrieve, quiero partir desde esta parte, desde el REST Client. Bien, llamamos o invocamos a la Web API en el método Retrieve Order per Customer y como cadena concatenada le asigno el ls filter, la variable ls filter que contiene los criterios de filtrado. Esta variable ls filter se concatena y se arma de esta manera. Es algo muy típico en Power Builder para armar una cadena a partir de la información de diferentes controles. Entonces, lo mismo voy a hacer aquí. Hago el retrieve y el retrieve en este REST Client va a poblar los datos dentro del Data Windows Control 1, ¿no? Que es precisamente este. Vamos a ejecutar. Tenemos ahí el nombre, es Alex. Muy bien, y ya los recupero. Aquí vamos a jugar un poco. Y también. Muy bien. Lo mismo podemos hacer en Postman. Tenemos ahí los datos y ya está trayéndolos, ¿no? Entonces, es un mix de utilizar caché de datos y en cada cierto tiempo recuperarlos ya no del caché, sino desde la base de datos. Muy bien. Entonces, con esta parte ya termino la demo y pues mi presentación también. Espero que haya sido de gusto y de agrado de ustedes y también de utilidad para alguna implementación que seguro, al tener diferentes fuentes de datos en sus empresas, van a necesitar adecuar algo parecido digamos, en sus desarrollos. Muy bien, si tuviesen alguna pregunta, con todo gusto para ayudarles. Muchas gracias, Alex. Bueno, pues leemos sus preguntas, si son tan amables de escribirlas en el chat, por favor, o algún comentario.
Alex Salvador Antonio te manda felicitaciones por tu presentación. Gracias, Salvador. Carlos Pizán, buenas tardes, Alex. ¿Qué versión de Snap Develop se usa? Se puede implementar con la 2019 R2 o la R3. Yo, de hecho, la demo la empecé en la R2. Cuando salió la R3, la migré y se adecuó bien. ¿Sí? De hecho, les recomendaría la R3 ya que cuando ya esté completamente liberada para hacer este tipo de implementaciones, pero lo pueden hacer sin problemas con la R2 también. Perfecto. Luisa Astudillo y Reinaldo Virgili se suman a las felicitaciones. Gracias, gracias a todos. Y bueno, mientras tanto, invito a las personas que nos están siguiendo en las redes sociales a que se registren en nuestra página www.dorasistemas.com para que puedan acceder vía Zoom y hacer sus preguntas directamente a los panelistas. Edison Vázquez pregunta, ¿por qué utilizamos C# y no solo Power Builder 2020 R3? Bueno, en este caso, en esta implementación, nos ayuda mucho a hacerlo en Snap Develop y hacerlo en este formato de REST Client o Web API REST, porque nos ayuda en dos cosas. Primero, a manejar un caché de datos compartido para diferentes usuarios. Si lo hacemos tan solo en Power Builder, tal vez podamos llegar a tener un caché de datos, sí, pero en una aplicación cliente-servidor. Entonces se va a tener que replicar siempre eso. Y no es exactamente la idea de un data virtualization. Y de hecho también el hecho de hacer join entre diferentes fuentes de datos con diferentes tecnologías sería un poco más complicado hacerlo dentro de Power Builder. Así que eso no nos permitiría con C# sí hacer con LinkQ, hacer este join de datos. Ok. Clarisa Peña, muchas felicitaciones. Walter Ruaro, excelente presentación, muy clara. Gracias, gracias, gracias por los saludos. Ok, y Juan, buenos días. Nosotros usamos Power Builder 10.5, pero queremos migrar a 2019 R2. Estamos probando el trial y la instalación nos toma más de 24 horas. ¿Es así? 24 horas de instalación es bastante. En todo caso, que nos comente el interno más detalles de cuál es el sistema operativo, algunos detalles más que podrían estar pasando, pero una instalación no debe pasar de media hora. Sucederá así. Ok, Juan, por favor, si nos puedes contactar a latam@appium.com y con gusto te estaremos asesorando en este sentido. Excelente. Ok. Gracias, Juan Ubius. Bueno, si posteriormente, creo que acá tenemos otra pregunta. Sigfredo, por Facebook, nos está siguiendo, te manda felicitaciones por la presentación. Para poder Gracias. aprender Snap Develop y poder implementar, ¿se tiene documentación? Bien, buena pregunta. Y de hecho sí, sí la hay. De hecho, mucho más de lo que teníamos hace tan solo año y medio cuando empezó lo de Snap Develop. Y tenemos tanto información oficial del fabricante, Appium, tanto a nivel de la Appium Community también. Hay demos, hay información que son guías muy interesantes. Pero también del lado de nosotros como Appium Latam y como Dora Sistemas, tenemos diferentes medios virtuales que hemos elaborado, ¿no? Tenemos los cursos en Udemy, tenemos nuestros videos tutoriales que se publican, digamos, como una frecuencia de 3 al mes más o menos, y que tenemos ahí nuestras redes en Facebook y también en YouTube, en LinkedIn, para que puedan ver esta información. Entonces, sí, sí, estamos trabajando mucho en ese tipo de contenidos. Ok. Y la última pregunta en el mismo sentido, Carlos Rico, ¿existe un plan de capacitación para el uso de Power Builder y Snap Develop? Para quienes no saben, .NET o C#. De hecho, sí, lo hemos estado discutiendo y avanzando en esta parte
desde hace más de un año. Tenemos un curso en Udemy, que es un curso que lo hemos actualizado con lo último de Snap Develop 2019 R2. Así que ese es un curso con los fundamentos, ¿no? Es como para, si no conocemos prácticamente nada de C Sharp, nada de Snap Develop, todo se nos hace nuevo, entonces ese curso nos va a posicionar para poder ya entender bien la terminología y empezar a crear nuestras capas, porque la programación en una web API es un tanto diferente a la de Power Builder. Pero gracias a .NET Data Store, a los Snap Objects, podemos hacerlo mucho más fácil que hacerlo en cualquier otra herramienta o con cualquier otro framework. Perfecto. También Luis Estudillo nos pregunta sobre cursos personalizados, que si los ofrecemos. Y bueno, la respuesta es sí, también podemos ofrecer cursos personalizados.